Quisiera llevaros a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 1. Y vamos a dar lectura a los versículos del 3 al 7. 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. La vida cristiana es una vida llena de aflicción. De hecho, Jesús no nos prometió sosiego ni bienestar. Jesús no prometió que viviríamos una vida cómoda o próspera. Él mismo en Juan capítulo 15 nos recordó que el mundo nos aborrece. Y más adelante en el capítulo 16 afirmó nuevamente que en el mundo tendréis aflicción. El mismo apóstol Pablo enseñó a su amado hijo Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La tribulación acompaña la vida del creyente fiel. Cuando seguimos al Señor Jesucristo con fidelidad y buscamos obedecer su palabra, seguir lo que Él nos manda, esto conlleva pruebas, conlleva luchas, conlleva sufrimiento en diferentes ámbitos de nuestra vida, familiar, matrimonial, con nuestros hijos, o laboral, o en el colegio. Somos rechazados por el mundo. Cuando obedecemos al Señor y proclamamos el Evangelio, hablamos a nuestros amigos del instituto acerca de Cristo, acerca de la cruz, acerca del que el ser humano es pecador, defendemos el Evangelio frente a aquellos que nos rodean, nuestros compañeros de trabajo, vamos a ser rechazados, vamos a ser burlados por aquellos que nos rodean. Cuando tomas decisiones en tu vida que honran a Dios, que honran su palabra, somos expuestos a problemas, a dificultades. En muchas ocasiones, simplemente por trabajar de una manera justa, o cuando hacemos la renta sin engaños, o cuando simplemente trabajamos con esfuerzo, con dedicación, o cuando resistimos a la tentación, nos expone a sufrimiento, a aflicciones, problemas, porque seguir a Cristo conlleva aflicciones en la vida. Pero es esa aflicción, es esa tribulación la que te conduce a algo muchísimo mejor. Y ese algo muchísimo mejor es la consolación de Dios. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas por causa del Evangelio, porque es en nuestra debilidad, hermanos, cuando verdaderamente somos fuertes. Y esta es la gloria de la vida cristiana.
Y esto es por lo cual el apóstol Pablo escribe este pasaje que hemos leído, para exaltar a ese Dios de toda consolación. Pablo escribe esta carta con mucho gozo. Cuando uno lee toda la carta, rebosa gozo, rebosa amor por la iglesia. Pablo escribe al recibir las noticias de Tito, y a Tito le da noticias de ánimo, de consuelo acerca de la iglesia en Corinto. En medio de la aflicción en la que el apóstol Pablo está, Pablo recibe consolación. Y esta es una carta profundamente personal. Si tú quieres conocer un poco más acerca del corazón del apóstol Pablo, 2 Corintios es como el corazón abierto de Pablo. ¿Qué implica la vida del Evangelio en un creyente fiel? ¿Cómo se vive el Evangelio? Porque Pablo se presenta aquí sin ningún tipo de tapadera, sin ningún tipo de máscara. Pablo se presenta aquí viviendo en aflicción, atribulado por amor a Cristo. De hecho, seguro estáis de acuerdo conmigo que cuando uno busca en la Biblia aquellos pasajes, aquellos versículos que mejor describan la intensidad de la vida del apóstol Pablo, siempre termina en 2 Corintios. Porque son muchos los textos en los que Pablo expone cuál era su tribulación. Fijaros, por ejemplo, capítulo 4, versículo 8. El apóstol Pablo dice: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Notad otro pasaje, capítulo 6, versículo 4. Dice: nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha, para la izquierda, en honra, en deshonra, en mala fama, en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Esta es la gloria de la vida cristiana. Fijaros otro pasaje, capítulo 11, versículo 23. Pasajes que hemos leído en muchas ocasiones. Capítulo 11, verso 23. Dice: son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, dice, yo soy servidor de Cristo. Y ahora, esta es la vida de un servidor de Cristo. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío, desnudez, y además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Notad otro texto, capítulo 12, versículo 10. Por eso dice el apóstol Pablo: me complazco
en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo vivía debilitado, pero Pablo no nos lo oculta, no presenta la fachada de este creyente perfecto, sin mancha, que está viviendo en la prosperidad y bienestar y comodidad absoluta. Pablo vivía debilitado, pero a la vez vivía fortalecido por la consolación de Dios. Aun cuando está escribiendo esta carta, hermanos, acaba de huir de Éfeso. Dice allí en el capítulo 1, versículo 8 de esta misma carta, que Pablo fue en Éfeso abrumado hasta tal punto, de una manera extrema, que fue más allá de su capacidad, más allá de sus fuerzas, dice. De tal modo que aún perdió la esperanza de conservar la vida. Pablo huye de Éfeso, viaja a Troas. Dice en el capítulo 2, verso 13, que Pablo no tiene reposo en Troas, y de Troas viaja a Macedonia, donde recibe entonces las noticias de Tito, pero aún en Macedonia, dice ahí el capítulo 7, verso 5, que tampoco tuvo su cuerpo reposo, sino que dice que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, pero de dentro temores. Pablo vivía en aflicciones. Pablo vivía en sufrimiento por amor a Cristo. Y es interesante porque por eso comienza esta carta de esta manera. Por eso comienza esta carta con este glorioso elogio al Dios de toda consolación. No sé qué tipo de sufrimiento o aflicción estás atravesando. Quizás persecución, quizás vituperio, quizás opresión, aflicción. Sea cual sea la aflicción en la que Dios permite que estés, Dios es el Dios de toda consolación. Así que en esta mañana quisiera que en estos versículos, capítulo 1, versículos del 3 al 7, pudiésemos considerar aquí 4 aspectos de la consolación de Dios, 4 aspectos de la consolación de Dios en medio de la aflicción, con el propósito de llevarnos a adorar a Dios, a deleitarnos en Él y a poner nuestra confianza en su bondad. 4 aspectos de la consolación de Dios. El primer aspecto de la consolación de Dios es el origen de la consolación. El origen de la consolación. Dice así, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Pablo en estos versículos inicia bendiciendo a Dios porque verdaderamente Dios es el origen de toda consolación. Él es la fuente por la cual recibimos toda la consolación. Es interesante que la sección habitual en las cartas, cuando leemos una de las epístolas, generalmente después de ese saludo introductorio de decir quién escribe, a quién escribe, siempre encontramos una sección de oración, de gratitud. Pablo centra esa sección habitual de gratitud y oración al inicio de esta carta con una expresión de su adoración a Dios. En medio de todo el sufrimiento en el que el apóstol Pablo está, él pone el foco de atención en el consuelo que recibe de Dios. Esta expresión, bendito, bendito sea el Dios. Bendito habla de alguien que es digno de nuestra adoración. Es alguien que
que merece ser alabado, merece recibir adoración. Era una expresión común en el Antiguo Testamento, la encontramos muchas veces. Los judíos tienen varias bendiciones que repiten y todas comienzan de esta manera: bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Es una manera de reconocer que Él merece nuestra adoración. Aún el apóstol Pablo, al final de su carta, en el capítulo 11, 2 Corintios 11, 31, vuelve a bendecir a Dios diciendo: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos. Él sabe que no miento. Aún si leemos la carta a los Efesios, tenemos también esta bendición: bendito sea el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo presenta esta frase: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es llamativo porque esto señala que ahora, a partir de Cristo, el acceso a Dios ya no es por medio del pueblo judío, ya no es por pertenecer al pueblo de Israel, como los judíos proclamaban: bendito sea el Señor Dios de Israel. No, ahora Pablo reconoce que nuestro acceso a Dios es por medio del Señor Jesucristo, es por medio de Cristo. Y esa frase, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, evidencia dos cosas. Una, que Dios es el Padre del Señor Jesucristo, pero dos, que Dios es el Dios del Señor Jesucristo. Y eso apunta a la doble naturaleza de la persona de Cristo, a sus dos naturalezas. En la naturaleza divina, la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, se relaciona con Dios como su Padre, Dios Hijo y Dios Padre. Pero la persona de Cristo, en su naturaleza humana, la persona de Jesucristo se relaciona con Dios como su Dios. Esto lo vemos a lo largo de los evangelios. Por ejemplo, Juan capítulo 20, verso 17, Jesús mismo dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aun cuando Jesús está en la cruz, en Mateo 27 lo reitera, y citando Jesús el Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pablo, por medio de esta expresión, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, reconoce que ahora en Jesucristo Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y este Dios a quien el apóstol Pablo bendice, se describe en este versículo 3 como el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es decir, que Él es un Padre compasivo. Él es el Padre de misericordias. Él es un Padre misericordioso. Él es un Padre celestial, como todo Padre que provee todo lo que necesitamos. Es un Padre que nos ama, es un Padre que nos corrige, es un Padre que nos disciplina. Es interesante también que este es el mismo nombre que Dios mismo proclama de sí mismo ahí en Éxodo capítulo 34, frente a Moisés, cuando Moisés le dice: muéstrame tu gloria, y Jehová mismo proclama su nombre, y él mismo dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es Padre de misericordias. Aún el salmista en el Salmo 103, versículo 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová.
Y el salmista está citando Éxodo 34, lento para la ira, grande misericordia. Y el salmista añade ahí, versículo 13, Salmo 103, verso 13, dice, ¿cómo el Padre se compadece de los hijos? Se compadece Jehová de los que le temen. Es un Padre de misericordias. Aún Santiago, en Santiago capítulo 5, verso 11, dice allí, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y conocemos un poco acerca de la historia de Job, ¿verdad? Y sabemos el sufrimiento por el que Dios permitió que viviese durante bastante tiempo en su vida. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Pablo nos recuerda que Él es el Padre de misericordias y además añade, Él es el Dios de toda consolación. Él es el creador de la consolación. Él es el sustentador de nuestras vidas. Existimos y vivimos por su gracia, por su bondad. Él es completamente suficiente para proveernos todo el consuelo que necesitamos. Y hermanos, yo no sé qué estáis atravesando, pero sí sé que Dios tiene consolación sobreabundante para toda la aflicción. Dios no necesita pedir prestado consolación para darnos, porque Él es el Dios de toda consolación. Este término consolación a veces se malentiende, a veces entendemos la consolación como una sensación de bienestar o una sensación de confort, ¿no? De sentirnos de un modo placentero, pensando en la comodidad, pero la consolación no tiene nada que ver con eso. La consolación tiene que ver con el fortalecimiento del alma, el fortalecimiento del corazón. La consolación es la fuerza para enfrentar la dificultad. La consolación no es la ausencia de problemas. La consolación es la fuerza, el fortalecimiento para enfrentar esos problemas. De hecho, un término que se asemeja mejor al significado es lo que tiene que ver con el confortar, la confortación, ¿no? Creo que esa palabra proviene del latín, confortare, es decir, conforte, es la idea de vigorizar, de fortalecer, de dar ánimo, de dar vigor, de dar fuerza. Y sin duda este es el punto del pasaje, ¿verdad? A nada que marquemos las palabras que se repiten en este versículo, en esta sección, vamos a ver que consolar, consolación, se repite muchas veces. De hecho, se repite 10 veces, tanto consolación como el verbo consolar, en tan solo estos 5 versículos. En medio de toda tribulación, Dios es el Dios de toda consolación. Por eso Pablo en el versículo 4 dice, este Dios, el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación, versículo 4, es quien nos consuela en toda nuestra tribulación. Es Dios quien nos administra fuerzas, quien nos administra valor, fortaleza para soportar, para sobrellevar la tribulación, la aflicción. Es Dios quien produce en nosotros gozo aún en medio del sufrimiento. El Dios de toda consolación, hermanos, se caracteriza por esto. Esa idea de Él es el que nos consuela, describe algo que es continuo y permanente. Así es Dios.
Dios no es un Dios que nos consoló hace 3 años en aquella prueba. Dios es el Dios que nos consuela constantemente en toda aflicción. Así como Dios es suficiente para proveer toda consolación, Dios también es suficiente para proveerla en toda aflicción. El término tribulación aquí, versículo 4, se refiere a una circunstancia que nos aflige, es una situación que nos oprime. Pablo la usa también varias veces. En el versículo 8, por ejemplo, la emplea ahí, la Biblia de las Américas la traduce como aflicción, pero es la idea de sentirse abrumado, dice ahí. Abrumado hasta el punto de ser algo extremo, algo que te angustia, algo que en ocasiones sobrepasa tus fuerzas, llegas a ser incapaz de poder manejar esa situación. Situaciones que te angustian, aflicciones que nos oprimen. En medio de todas ellas, hermanos, Dios nos consuela, Dios nos fortalece, Dios nos vigoriza. Él no nos libra de la tribulación, pero Él nos da la gracia suficiente para soportarla. Él no nos elimina de la aflicción, pero Él nos fortalece en medio de la debilidad para que podamos sostenernos firmes en esa circunstancia. Este es el consuelo de Dios, ¿verdad?, que recibimos por medio del Espíritu Santo. Aquellos que somos sus hijos, el Espíritu Santo es llamado el Consolador, ¿verdad? Él es el que está en nosotros. Él es llamado también el Espíritu de verdad. Él es el que en medio de las circunstancias, la opresión, cuando parece que todo se derrumba y cuando queremos renunciar a todo, es la verdad de Dios la que ha de venir a nuestra mente, la que ha de sustituir nuestros pensamientos humanos. Y eso lo trae el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él es el que trae la palabra de Dios a nuestro corazón, para que confiemos en Dios, para que confiemos en sus promesas, para que veamos el carácter de Dios y veamos menos en nuestro propio carácter tan débil y tan quebradizo. Este es el mismo testimonio del salmista, infinidad de salmos, pero quizás uno por excelencia, el Salmo 119, ¿verdad?, que exalta la palabra de Dios. Y ahí, por ejemplo, versículo 92, Salmo 119, verso 92, el salmista dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, entonces habría perecido en mi aflicción. Es el testimonio de un creyente fiel que no se sostiene porque es fuerte, no se sostiene porque lleva 20 años en el Evangelio o 30 años en el Evangelio. Se sostiene porque acude al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le vigoriza por medio de la palabra de Dios eterna e infalible. El mismo salmista en el Salmo 119, versículo 50, dice: este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Oh, hermanos, tantas veces vivimos, ¿verdad?, en tribulaciones, aflicciones, sufrimientos. La pregunta es: ¿a dónde acudimos buscando consuelo? ¿A dónde nos refugiamos buscando fortalecimiento? Porque en verdad las palabras de los hombres pueden calmarnos, en cierto modo, pueden hasta sosegarnos, pueden apaciguarnos, pueden traernos cierta tranquilidad. Pero hermanos, solo la palabra de Dios
es la que verdaderamente consuela, es la que verdaderamente trae fortaleza, es la que verdaderamente produce gozo aún en medio de la aflicción. Y la pregunta para nosotros es, ¿dónde estás buscando tu consuelo? ¿Qué tipo de consuelo estás buscando en tu vida? El primer aspecto de la consolación es este, que el verdadero consuelo proviene de Dios. Él es el origen de la consolación. Ahora veamos en segundo lugar el segundo aspecto de la consolación. Hemos visto el origen, veamos ahora el propósito de la consolación. Continúa así el versículo 4, 2 Corintios 1, verso 4. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Es decir, que Dios no nos consuela para ser consolados. Dios nos consuela para que seamos consoladores. Este versículo muestra cuál es el propósito de Dios al traer consolación a nuestra vida. Y es para que nosotros podamos consolar a otros. Es decir, que la consolación de Dios, ese fortalecimiento de Dios, ese vigorizarnos que Dios nos provee por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, nos capacita para que ahora nosotros podamos consolar a otros. De hecho, el verbo para que podamos, ese verbo poder, implica el ser capaz de algo. Es proveernos de la capacidad para hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Consolar a otros. Es decir, hermanos, no somos el destino final del consuelo de Dios. Somos consolados para consolar a otros. Y esta es una parte hermosa de la realidad de la iglesia local. Esta es nuestra responsabilidad, hermanos, nuestro compromiso. Dios nos añade a su iglesia para que ahora podamos de esa manera consolar también a otros. Y la consolación que nosotros recibimos es el medio que Dios nos da para que podamos consolar a otros. Es decir, que yo no puedo consolarte a ti por medio de mis propias ideas. Yo no puedo llegar a consolarte a ti por mis propios razonamientos. Yo te consuelo verdaderamente a ti cuando te doy de la consolación que yo recibo de Dios. Es decir, que en medio de la tribulación y la prueba, Dios me fortalece por medio del Espíritu Santo y su palabra, y es esa palabra de Dios la que yo debo de usar ahora para consolar a otros. Hermanos, nosotros simplemente somos canalizadores de la gracia de Dios. Es interesante también que Pablo, llegado aquí a este versículo 4, ha repetido hasta en 3 ocasiones que Dios es el Dios que nos consuela en toda aflicción. Aquí dice el versículo 4, en cualquier aflicción. Es decir, que no hay aflicciones en las que Dios no pueda consolarte. A veces tan rápido, ¿verdad? En circunstancias de debilidad, sufrimiento, problemas en la vida, acudimos, ¿verdad? A hombres, a la psicología tantas veces, a métodos humanos. Acudimos incluso a nuestra propia familia pidiendo consejo y todavía no hemos ido a Dios buscando de su consuelo. Todavía no hemos recurrido a la palabra de Dios, ¿no? Tantas veces
se maldice cuando apuntas a una persona que está sufriendo a la palabra, ¿no? Tantas veces se dice, esto es como darle biblazos a la gente que está en opresión, ¿no? Pero hermanos, tantos biblazos necesitamos en nuestra vida. Es lo que necesitamos. Tú no necesitas mis consejos. Tú necesitas y yo necesito los consejos de Dios. Y Dios es el Dios de toda consolación y no hay dificultad que estés atravesando ni sufrimiento en los que Dios no pueda fortalecerte. Además es interesante también pensar de esta manera y es que el hecho de que haya un propósito en tu consolación, es decir, que tú eres consolado para poder consolar a otros, implica que necesariamente hay un propósito en nuestra aflicción también. Y esa es una pregunta que tantas veces traemos a nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué estoy siendo afligido? Si estoy viviendo en obediencia a Dios, si he tomado esta decisión según lo que Dios indica en su palabra, ¿por qué recibo opresión? Bueno, recibimos opresión para recibir consolación de Dios y de esa manera ser también consoladores para otros. Así es como somos consolados por Dios y así es como nosotros consolamos a otros. Y este es el mismo ejemplo del apóstol Pablo, lo recuerda en el capítulo 7 de esta misma carta. Es lo que le pasó al apóstol Pablo con Tito. Pablo fue consolado por Dios por medio de Tito y Tito le consoló a Pablo con la consolación que él recibió de los corintios. Esa es la vida cristiana, hermanos. Esa es la belleza de la iglesia. Esto no es un club social, ¿verdad? Esto no es un entretenimiento dominical. Este es el cuerpo de Cristo. Esta es una realidad espiritual de que somos miembros de la iglesia y el Señor nos fortalece y nos anima y nos exhorta por medio de la consolación de otros hermanos. Notad capítulo 7, verso 5. Dice, pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Dios, hermanos, nos fortalece nuestro espíritu, nos alienta por medio de su palabra, nos llena de vigor y de esa manera nos capacita para que podamos también ahora consolar a otros. Por tanto, hermanos, no debemos ser egoístas en nuestras aflicciones. No debemos poner el foco de atención en nosotros mismos, en pensar, soy el que más necesita consuelo de toda esta iglesia. Soy el que peor lo está pasando a través de toda esta tribulación. No, Dios no nos consuela para que tengamos reposo. Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Y nuestros ojos deben estar menos en nosotros y más en los otros. Y fijaros, nuestro sufrimiento, nuestra aflicción, entonces redunda como resultado en la consolación de mis hermanos. Es decir, si llevamos esto en términos bíblicos y nuestro deseo supremo es buscar el bien de mis hermanos, el bien de mis hermanos está en la consolación que yo pueda darles. Podré darles consolación en la medida en la que yo recibo consolación.
y yo voy a recibir consolación en la medida en la que atraviese sufrimiento. Entonces la pregunta delicada que cabe en esta lógica es si para poder consolar a mis hermanos estamos dispuestos a recibir la aflicción y el sufrimiento en nuestra vida. Este es el propósito de la consolación. Y el segundo aspecto que vemos en este pasaje. Veamos ahora en tercer lugar, el tercer aspecto de la consolación es la proporción de la consolación. Hemos visto el origen, el propósito. Veamos ahora la proporción, versículo 5. Dice así, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Es decir, que Dios nos consuela en la misma medida en la que somos atribulados. De manera que la gracia de Dios, hermanos, siempre es suficiente para nuestra consolación. El verbo abundar o ser en abundancia, abundar significa algo que excede, ¿no? Es esa idea de que hay más y más y más y más. Es decir, que si estás atravesando aflicciones y parece como que los días añaden más sufrimiento y te levantas por la mañana y nuevas situaciones y vituperios y se multiplican los sufrimientos, ten por cierto que Dios va a multiplicar también su consolación. Dios, hermanos, nunca va a permitir una aflicción en nuestra vida en la que Él no derrame suficiente consolación. Como dijo un pastor, cito, Dios nunca permitirá que la carga de tu sufrimiento supere la plenitud y suficiencia de su soberana consolación. Dios nunca va a permitir una aflicción en tu vida en la que Él no derrame abundante consolación. Ahora, debemos hacer aquí una nota importante porque Pablo no se está refiriendo en este pasaje a todas las aflicciones o cualquier tipo de aflicciones de nuestra vida. Pablo está refiriéndose a las aflicciones o sufrimientos de Cristo. Dice así versículo 5, los sufrimientos de Cristo. Es decir, los sufrimientos por la causa de Cristo. Esos padecimientos que sufrimos por el Evangelio, cuando somos vituperados por obedecer a Dios, cuando somos oprimidos por defender el Evangelio, por seguir a Cristo. Es lo que Pablo dice en el capítulo 4, 2 Corintios 4, versículo 11. 2 Corintios 4:11 dice allí, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Pablo está hablando de aquellos sufrimientos, aflicciones por causa de Jesús. Estas son las aflicciones que se producen por seguir a Cristo, por amar a Dios sobre todas las cosas, por obedecer la palabra de Dios. Por tanto, la consolación que se promete aquí no es frente a cualquier tipo de aflicción, sino frente a toda aflicción o sufrimiento que es causada por el Evangelio de Cristo. Este pasaje no promete consolación a los que sufren por causa de su propio pecado. A veces pasamos tribulaciones y sufrimiento que son la consecuencia de nuestro pecado.
de decisiones pecaminosas que nos llevan en la vida a aflicciones. Y Dios usa verdaderamente esa aflicción para llevarnos y conducirnos al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios no está comprometido a darnos consolación en medio de ese sufrimiento, porque ese sufrimiento es causa de nuestro pecado. A veces, por ejemplo, por el orgullo o la soberbia o la pereza o las decisiones desobedientes a su palabra. En ese caso, ese sufrimiento es el medio para que Dios nos lleve al arrepentimiento. Tampoco este pasaje está hablando del sufrimiento natural de nuestra vida natural en este cuerpo caído. A veces sufrimos, ¿verdad?, por enfermedades. A veces sufrimos por fuertes dolores físicos en nuestro cuerpo. Pablo no está hablando de esto. Pablo está hablando de las aflicciones por el Evangelio, de las aflicciones por decir yo he decidido seguir a Cristo y respetar su palabra. Y eso quizás conlleva enemistades en tu familia. O conlleva a personas que han dejado de saludarte o de hablarte. Aflicciones por la causa del Evangelio. Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 4, ¿recordáis ese pasaje conocido? Primera Pedro capítulo 4. Versículo 12, 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Con la misma abundancia, hermanos, en la que somos afligidos, en la que somos vituperados por el Evangelio, por el nombre de Cristo y sufrimos aflicción, en la misma abundancia sí seremos también consolados por Dios. Regresando a nuestro pasaje, 2 Corintios 1:5, al final dice, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Es decir que si nuestra obediencia a Cristo, hermanos, si nuestro amor a Cristo, si nuestro amor a su palabra, a su evangelio, conlleva en nuestra vida más y más y más sufrimiento, sepamos que nuestra comunión con Cristo va a redundar en nuestra vida en fortalecimiento. Es entonces donde brilla la gloria del Evangelio, es entonces donde la amargura de la aflicción se convierte en el deleite del cristiano. Porque es entonces, como podemos decir, como junto con el apóstol Pablo, me deleito, me gozo en las debilidades. ¿Por qué? Porque sé que cuando soy débil es entonces que soy fuerte. Esto es lo que el apóstol Pablo vivía. A veces tan rápidamente oramos, Señor, quita de mí esta aflicción. Aparta de mí este sufrimiento. Y despreciamos las aflicciones que Dios permite en nuestra vida, que lo que van a traer es fortalecimiento, que lo que van a hacer es ayudarnos a tener firmeza en la vida cristiana. No, hermanos, no despreciemos las aflicciones.
No tratemos de escapar de los sufrimientos por Cristo, porque eso es justamente el medio que Dios utiliza para producir en nosotros fortalecimiento. Y recuerda esto, que en abundancia de tribulación hay siempre abundancia de consuelo. Esa es la proporción de la consolación, nuestro tercer aspecto de la consolación de Dios. Ahora veamos por último, en cuarto lugar, el cuarto aspecto de la consolación de Dios es la seguridad de la consolación. La seguridad de la consolación. Dice así versículos 6 y 7. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Hermanos, Dios no nos prometió comodidad, pero Dios sí nos garantiza consolación. El apóstol Pablo deja claro en estos dos versículos que sea cual sea la situación que vivamos, sea que vivamos en medio de aflicción o sea que vivamos ahora siendo consolados por Dios, sea cual sea la situación en la que estemos ahora, eso siempre va a redundar siempre en consolación, es decir, en ser fortalecido por Dios. Notad el versículo 6, como Pablo presenta estas dos vertientes. Si Pablo es atribulado, dice, si somos atribulados por causa del Evangelio, eso es por el bien de vosotros. Como Pablo dice en el capítulo 4, verso 12, él dice, la muerte actúa en nosotros. Es la idea de estar siempre bajo peligro de muerte, es la idea de vivir bajo la aflicción por causa de Cristo. Pero la muerte actúa en nosotros, pero en vosotros la vida. Es decir, que mis tribulaciones redundan en vuestra consolación. Nuestra aflicción resulta en vuestro beneficio. Pablo emplea ahí dos palabras, dice, vuestro consuelo y salvación. Y el consuelo ya hablamos, es el fortalecimiento, el ánimo, es la idea de considerar, ¿verdad? Cuando leemos al apóstol Pablo, por ejemplo, en su naufragio, camino a Roma, ¿verdad? Y observamos cómo Dios le protegió en circunstancias extremas. Y por otro lado, la salvación, porque el ministerio de proclamación del Evangelio de Pablo sin duda condujo a la salvación de sus almas. Cuando miramos atrás en la historia, hermanos, a veces es necesario pararse, ¿verdad? Porque pensamos que somos los únicos hijos de Dios que hemos estado en Santiago de Compostela, ¿no? Pero hay mucho atrás en la historia. Y personas que han traído el Evangelio y que han sufrido, han sido vituperados, han sufrido aflicciones por causa del Evangelio. Y eso ha redundado en que otros pudiésemos oír el Evangelio. Ha redundado y resultado en la salvación de nuestras almas. El punto de Pablo es que sea lo que sea la tribulación o sea el consuelo, esto redunda siempre en el beneficio. En vuestro beneficio, dice el apóstol. De un modo u otro, seréis consolados, recibiréis consolación. Y esta consolación, dice ahí versículo 6, es la que obra produciendo
perseverancia. Porque esa es la idea del soportar. Dice versículo 6, que obra al soportar. De nuevo, esta es la consolación que recibimos de Dios, que nos da fuerza, que nos hace estar firmes para poder soportar. Y esa es la idea de la perseverancia. El consuelo obra en nosotros, nos ejercita, trabaja en nosotros, actúa en nosotros para que ahora podamos soportar. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos 5:3. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No sé si alguna vez has orado por paciencia. Es peligroso, ¿verdad? Porque la paciencia se produce y se produce en nosotros por medio del sufrimiento. No es que Dios baja con una cajita envuelta en papel de regalo y nos da una dosis de paciencia. No, la paciencia se ejercita, la perseverancia se ejercita. Si queremos enfrentar las dificultades que nos van a venir el día de mañana y los sufrimientos y las tribulaciones, necesitamos el consuelo de Dios, necesitamos el ser fortalecidos por Dios. Por tanto, la consolación en la aflicción produce perseverancia para que podamos padecer, para que podamos sufrir por causa de Cristo, y esta perseverancia es la que nos ayuda a esperar, a seguir confiando en el Señor. La aflicción, hermanos, por seguir a Cristo, asegura la consolación en Cristo. Puedes tener por cierto que si estás atravesando sufrimientos por el Evangelio, Dios garantiza que recibirás consolación. Por eso Pablo añade en el versículo 7, nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida. Es decir, estamos seguros. Tenemos la certeza, esto no es un ojalá, no es porque lo deseemos, no es la idea de deseo esto tanto que se va a hacer realidad. No es eso, es que lo sabemos, la certeza, hermanos, de la vida cristiana, la esperanza en la vida cristiana no se fundamenta en un ojalá suceda, se fundamenta en un sé que sucede. Y eso es lo que dice el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que. Es decir, que Pablo sabe, Pablo tiene certeza de esto. La idea de algo firmemente establecido es algo que es inmóvil, es algo que es permanente, es algo que es estable. Es aquello, ¿verdad?, en lo que queremos siempre refugiarnos cuando hay tiempo de turbación, ¿no? Estás en medio del mar, en medio de una tormenta y con grandes olas, y estás ahí en tu lanchita que acabas de inflar en la playa, que se está deshinchando, pues lo vas a pasar mal, ¿verdad? Pero si de repente ves ese crucero gigante que parece que las olas no le hacen nada contra él, pues vas a querer estar ahí. Hermanos, la vida cristiana, para estar firmemente establecida, no se recibe por medio de dosis que uno pide en la farmacia, se recibe por medio del sufrimiento, por medio de las aflicciones que Dios permite en nuestra vida, y que en la medida en la que acudimos a Él, a su palabra, el Espíritu Santo nos fortalece y nos vigoriza, nos hace fuertes en el Señor. Pablo dice, nuestra esperanza de vuestra consolación es segura, porque sabemos, versículo 7, que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois
de la consolación. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, porque conocemos que Dios es el Padre de misericordias, que Dios es el Dios de toda consolación, porque sabemos que Él nos consuela en toda aflicción, versículo 4, porque sabemos que su consuelo, versículo 5, es abundante, es suficiente, es para toda nuestra tribulación, porque sabemos que sus promesas son seguras, porque sabemos que Él es fiel. Capítulo 1, verso 20, las promesas son en Él sí y en Él amén, porque Él es fiel. Y lo sabemos y por eso tenemos la seguridad de la consolación. Y sabemos que así como participamos de esos sufrimientos y esas aflicciones por el Evangelio, también participaremos de su consolación. Oh, hermanos, su consolación es segura. La gracia de Dios es sobreabundante. No desmayes en medio de la aflicción. No te eches a un lado, no escapes del sufrimiento. Retén la palabra de Dios. Acude a ella. Confía en Dios, confía en sus promesas. Espera en Dios, espera en su fidelidad, porque recibirás consolación. Ciertamente la vida cristiana es una vida de aflicción. Y podemos ser atribulados, ¿verdad?, por obedecer a Cristo. Podemos ser perseguidos por proclamar su evangelio. Quizás no vamos a ser apedreados por proclamar a Cristo en la calle como sucedía no hace tantos años. Pero sí podemos ser oprimidos en nuestro trabajo porque les hablamos del pecado, de la cruz, o en nuestro círculo de amigos. No podemos ser excluidos socialmente, encontrarnos hasta el punto de que no tenemos con quién hablar, no tenemos con quién relacionarnos. Y somos afligidos por defender a Cristo y nos preguntamos, Señor, si yo estoy obedeciéndote, ¿por qué estoy viviendo así? Pero debemos recordar este pasaje, que Dios es el Dios de toda consolación. Y Él en medio de la aflicción va a darte consolación, Él va a proveerte de esa fortaleza que necesitas, Él va a hacerte fuerte, va a darte vigor para que puedas estar firme, seguro, y de esa manera tú puedas ser también un canalizador del consuelo de Dios para otros. Su consolación va a ser la que te ayude a permanecer estable. Siempre sobreabundante, siempre suficiente para tu aflicción. Tengamos, hermanos, esta confianza, que el consuelo de Dios es inagotable, es sobreabundante y es firme y es seguro siempre. Vamos a orar para concluir. Oh Señor, te damos gracias, te alabamos. Verdaderamente eres bendito, eres el Padre de misericordias, eres el Dios de toda consolación. Eres un Padre misericordioso, compasivo para con nosotros, cuya gracia es inagotable y suficiente. Y eres lento para la ira, grande en misericordia. Y te alabamos, Señor, porque en medio de nuestras aflicciones tú nos refugias, tú nos fortaleces por medio de tus promesas eternas en tu palabra, por medio del Consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo morando en nosotros, alentándonos, animándonos, exhortándonos. Te damos gracias, Señor, porque verdaderamente
Tú eres digno de nuestra alabanza, aun en medio de nuestro sufrimiento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.